Estamos en el nuevo ciclo de el podcast Construyendo Riqueza. Y hoy es el episodio número 2 de la serie Enero Consciente, el mes que define tu año financiero. En el episodio anterior hablamos de cerrar ciclo y abrir uno nuevo. Así que hoy ya sabes qué funcionó, qué aprendiste. Así que la siguiente pregunta es, ¿por qué gastas? ¿Cómo gastas? ¿Alguna vez has hecho un presupuesto y aún así el dinero se te va sin saber cómo? Y muchas veces puedes decirme, no, es que gano poco. Y aún así si te dijera que no es porque ganas poco, sino que tus emociones están decidiendo en tu dinero. Enero no solo trae planes, proyectos, nuevas metas, nuevas resoluciones. También trae emociones que muchas veces, la mayoría, dirigen nuestras decisiones financieras. Y lo más gracioso, que no lo notamos. Bienvenidos a Construyendo Riqueza, el podcast que construye tu patrimonio, tu guía para construir riqueza desde donde estás. El espacio donde trabajamos tus finanzas, tu mentalidad y tu futuro, creando independencia financiera, paso a paso, con conciencia, estrategia y propósito. Hola, soy Sobeida y seguimos dando pasos firmes y reales hacia tu independencia financiera. Y ya teniendo la conciencia de que la riqueza no empieza en tu saldo bancario o en el dinero que tienes, sino que empieza aquí, en tu mente, se ordena en tus hábitos y se construye con intención. Hoy decidimos dejar de sobrevivir y empezar a construir riqueza con intención, de manera ordenada y, por supuesto, con acciones inspiradas. Por eso hoy no te vengo a hablar de Excel, ni de números, ni de porcentajes, ni de fórmulas. Hoy no te vengo a hablar del típico presupuesto que posiblemente ya sepas cómo hacer. Hoy vamos a hablar realmente de lo que mueve tu dinero, tus emociones. Hoy te vengo a hablar del presupuesto emocional, el verdadero punto de partida de este año. ¿Cuál es el error más común que cometemos al iniciar el año financiero? Este es el primero. Cada año, cuando llega enero, llegamos motivados y empezamos otra vez a hacer resoluciones, planes, sin observar lo que pasó el ciclo pasado, sin observarnos a nosotros en qué emociones movieron nuestras decisiones financieras. Y entonces repetimos al final el mismo ritual. Nuevo presupuesto, nuevas metas, nuevas promesas, pero los mismos resultados. Y es que no resolvemos la raíz de nuestras acciones que nos lleva a crear un comportamiento que al final simplemente no vemos cambio o no obtenemos los resultados que queremos. Por eso hoy, antes de hablarte del presupuesto, de hacer hoja de Excel, de cuántos tipos de presupuesto hay, qué tipo de presupuesto se adapta a ti, o de aplicaciones que te pueden ayudar a controlar tu dinero, tenemos primero que hablar de algo más profundo, y es tu relación emocional con el dinero. Hacer un presupuesto sin revisar tus emociones es como poner orden a una casa que sigue teniendo goteras. Un presupuesto sin conciencia emocional no se sostiene en el tiempo. Por eso tenemos que saber qué emociones dominan tu dinero. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, el cansancio, la recompensa, el merecimiento, la presión, la comparación, esa ansiedad de este año sí tengo que hacerlo bien. No, este año enfócate en progreso, en avanzar, sin castigarte por los errores que puedas cometer en el proceso. Cada error es una lección y cada lección forma parte de tu crecimiento, de tu evolución. La presión de que quizás ves que todo el mundo avanza y tú no. Pero recuerda que esto no es una carrera, esto no se trata de velocidad, se trata de progreso,
Se trata de ir a tu ritmo para que no te canses en el camino, para que no lo sientas pesado. Y la comparación, si ellos pueden, yo debería poder también. Claro que puedes, pero recuerda, cada quien lleva su ritmo, su velocidad y tu situación y tus circunstancias son únicas. Por eso no te debes comparar con los demás. Lo que sí puedes hacer es comparar tu año financiero con tu año financiero anterior. Tú puedes comparar la versión que hoy tienes de ti con la versión anterior. Si tú quieres mejorar, solo puedes mejorar lo que está bajo tu control. Muchas veces no gastamos porque lo necesitamos, sino porque estamos tratando de sentir alivio, calma, paz, validación, control o sentido de pertenencia. El gasto emocional es una respuesta, una reacción, mas no es una estrategia. Hemos hablado de tus patrones, de cómo manejas, qué patrones sigues repitiendo para manejar tu dinero. Cuando tú reconoces tus patrones, es el primer acto de poder que te das tú mismo con el dinero. Antes de cambiar tu presupuesto, tienes que observarte sin juicio, sin castigarte, ver qué emoción domina más a la hora de tomar tus decisiones financieras. Los patrones más comunes es gastar por el estrés que nos puede ocasionar quizás el trabajo, el ritmo, la vida diaria. Comprar como recompensa, y aquí va mucho el merecimiento. Y no es que no te merezcas comprar cosas o tener todo lo que quieres, es que no abuses del merecimiento. El dinero es algo que hay que saber administrar antes de gastar. Y el siguiente patrón es muy común: evitar revisar tus cuentas por miedo. Miedo a darte cuenta o enfrentar los números, ver cómo se te va el dinero, incluso en esos famosos gastos hormigas o pequeños que se hacen constante y que al final de año ya no son tan pequeños, sino que es un monto considerable. Lo que sí te quiero dejar claro es que no eres mala con el dinero. Estás reaccionando desde emociones no atendidas. Por eso hay que poner límites amorosos. Cuando decir no también es amor por ti. Un presupuesto no es una cárcel, es un límite que protege tu paz. Es como la cerca que tú le colocas a un jardín. Los límites financieros protegen tu energía y tu tiempo. Y no se trata de que no puedas gastar, es elegir no gastar porque tienes una meta mayor. Es tener el poder de la elección. Poner límites al dinero no te quita libertad, te la devuelve. Entendamos que colocar límites al dinero es saber dónde estás colocando tu dinero, cómo es que entra, dónde sale y qué estás haciendo con él. Así como no le dices sí a todo el mundo por amor propio, tampoco le dices sí a todos los gastos. Un presupuesto no es una jaula, es una frontera de cuidado personal y financiero. Hay que aprender a ver el presupuesto con otros ojos, como una herramienta de paz y no una herramienta de castigo o que te limita. Porque si tú sientes tu presupuesto como un castigo, no lo vas a seguir, no le vas a ser fiel, no le vas a ser leal. Así que te invito a que cambies el enfoque, que en vez de tener un presupuesto que sea de control, sea un presupuesto con conciencia, que se alinee a tu estilo de vida, que se alinee a tus ingresos y egresos. Haz el presupuesto con intención. Aun cuando ahorres, siempre te he dicho que con intención. Nunca te he dicho que ahorres para tenerlo en el banco o para acumular, sino que ese ahorro sea para algo, que tú le pongas una intención. Así también debe ser tu presupuesto. Debe de tener una intención. Y no hagas un presupuesto rígido. Sé flexible. Es posible
que al principio te sea complejo seguirlo. Mientras que tú estás ordenando tu vida financiera, es posible que tu presupuesto no sea fácil de seguir o de cumplir. Pero esto no significa que no puedas mejorar mes tras mes. Tu presupuesto haz que nazca desde la conciencia. Solo así puedes ver esta herramienta con tranquilidad, con paz y no como algo que te limita en el uso de tu dinero. Recuerda que el dinero bien dirigido da tranquilidad, da paz, no estrés ni ansiedad. El presupuesto te da dirección. Ahora hablemos cómo se debe, cuál es la estructura del presupuesto emocional. Aquí te voy a dar la que yo hago, la que yo utilizo para mí cada año. Lo primero, observo antes de decidir. Antes de tocar números, yo me hago estas preguntas. ¿Qué emociones aparecen cuando pienso en el dinero o en la decisión financiera que tengo que tomar? ¿Desde dónde estás tomando tus decisiones hoy? ¿Desde el miedo? ¿Desde la escasez? ¿Desde la presión? ¿O con claridad? Algo que debes tener claro para mejorar tus habilidades como administrador o inversor de tu dinero es tener conciencia antes que control. Número 2, identificas tus gastos emocionales. Sé honesto con tu lista. Gastos que haces cuando estás cansada, o sea, para premiarte. Pagos que haces para evitar incomodidad o conflicto. Compras que usas como recompensa inmediata ante ciertas situaciones o algo en particular. Recuerda que esta lista no se trata de culparte, se trata de entenderte. E incluso así puedes generar en tu presupuesto y asignar una cantidad para estos gastos emocionales. Y esta, para mí, considero que es la más importante. Y es definir límites amorosos. Te recomiendo que escribas por lo menos 3 límites claros. Por ejemplo, un gasto que ya no te representa, un hábito que drena tu energía financiera, un sí consciente que apoye tu futuro financiero y tu bienestar. Los límites es solo saber que sí estás dispuesto a gastar, en qué y en dónde y cuándo y en qué no. En este proceso de límite es qué es negociable y qué no. Yo siempre he contado aquí la historia de que cuando yo empecé a hacer mi presupuesto, qué cosas podía dejar pasar, o sea, que no me importaba y que otras cosas para mí era indispensable. Yo decía, yo puedo dejar de tomar café diario, pero no puedo dejar de usar mis cremas de la rutina de la noche. Para mí eso sigue siendo importante y forma parte de mi bienestar. Entonces, de eso se trata los límites, que sí y que no. Es saber negociar con tus emociones y contigo. Y como siempre te digo, hay que tener intención. Entonces, redefine el propósito de tu presupuesto. Por ejemplo, completa esta frase que te dejo. Mi presupuesto existe para blanco. Lo puedes rellenar con las siguientes palabras: paz, seguridad, claridad, estructura. No para castigarme. Te doy el ejemplo completo. Mi presupuesto existe para darme estructura y no para castigarme. Mi presupuesto existe para darme paz y no para limitarme. Cuando el propósito cambia, el resultado también. Decide hoy cuál es tu versión futura. ¿Cuál es esa versión que quieres vivir hoy? No mañana, hoy. Hoy decide quién quieres ser. Por ejemplo, hazte esta pregunta: ¿esta decisión me acerca o me aleja de la mujer que quiero ser? ¿Esto cuida mi tranquilidad del mañana? Y antes de gastar, pregúntate:
estás decidiendo desde tu fuego interno consciente, con visión y no por impulso. Te traigo ejemplos y muchas veces la mayoría de los ejemplos soy yo, porque es que yo estuve ahí, yo también tuve desorden, yo también pensé que todo me lo merecía, que gastar no importaba, que mis emociones estaban descontroladas. Todo eso lo he vivido yo. Y te voy a ser sincera, esto de manejar tus finanzas, tu dinero, es igual que la vida. Es una montaña rusa, subes y baja. Lo importante aquí es ser constante, mantenerte, ser disciplinado. Y si tienes que hacer pausa y volver a empezar, hazlo. Porque aquí no se trata de cuántas veces te caes, sino más bien de cuántas veces te levantas. Por eso te comparto algo de mí. Yo siempre, por mucho tiempo, hacía mi presupuesto y no le era fiel, no lo seguía. Siempre salían situaciones incluso inesperadas que no estaban bajo mi control, que no estaban en el presupuesto. No había fondo de emergencia para ese momento. No había ningún ahorro. Y sí, me sentía frustrada porque sentía que estaba como que dando vueltas en un círculo vicioso. Sí, un presupuesto que en papel era perfecto, pero en la práctica no me funcionaba. ¿Y por qué? Porque una cosa son los números. Me cuadraba los ingresos, los egresos, todo muy bien en Excel, en tu página de cálculo, pero había un detalle. Estaba cansada emocionalmente, agotada. Siempre venía de años con responsabilidades, expectativas y de muy poco descanso. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el cambio en su vida de ser leal, fiel al presupuesto, sin que fuera una carga, sin que fuera pesado, sin drenar mi energía? Observarme, ver mis emociones, ver en qué gastaba, por qué gastaba en eso, qué emoción, qué satisfacía en mí ese gasto, así fuera momentáneo. Empecé a hacer la lista poco a poco. Y así fue cuando realmente pude definir qué era negociable y qué no era negociable. Y no era porque gastara mucho de un solo golpe, pero pequeños gastos constantes. Al final del año habría un hueco en mi presupuesto, en mi caja, en mis resultados. Miles de cosas. La compra de un café, compra online, la compra de algo personal que me daba alivio o felicidad temporal, momentánea, instantánea y que duraba muy poco. Era como que si yo estuviera llenando una taza rota. Por más que trabajara, me esmerara e entrara dinero en mi casa, más ingreso, así mismo se me iba escapando gota a gota por donde yo no estaba consciente. Y por eso te digo, no era falta de disciplina, era falta de atención emocional. Cuando caí en cuenta que mi dinero estaba respondiendo a cómo me sentía, dejé de pelear conmigo. Hice las paces. ¿Cómo hice las paces? Porque ahí fue cuando empecé a tener enfoque en mis emociones y en mis decisiones financieras. A preguntarme en qué estoy gastando, por qué lo estoy gastando y sobre todo la pregunta más importante, ¿qué estoy sintiendo? ¿Y qué está satisfaciendo esta compra? Ese fue en el momento en que el presupuesto dejó de ser un castigo, una jaula, una limitante y se convirtió en mi mejor amigo, en mi herramienta que empezó a darme mucha paz. Cuando cuidas tus emociones, el dinero empieza a ordenarse solo. Lo que quiero que te lleves hoy, antes de preguntarte cuánto gastas, pregúntate por qué gastas. Si no entiendes el por qué gastas, ningún presupuesto lo vas a poder sostener en el tiempo. No lo vas a poder seguir, no le vas a poder ser leal, no le vas a poder ser fiel. La riqueza empieza cuando tú entiendes tus emociones y decides con intención. No pelees con el dinero, dirígelo. Recuerda que el dinero es energía. Ahora que entiendes tus emociones con el dinero, estás lista para crear un
plan simple que sí funcione para tu vida? Déjamelo aquí en los comentarios, te leo. Hoy no te pido que seas perfecta con tu dinero. Te invito a que seas consciente. Empieza tu presupuesto emocional esta semana y conviértelo en una herramienta de paz. Gracias por estar aquí y recuerda, riqueza también es un acto de amor propio. Si este episodio te ayudó a entender la relación de tus emociones con el dinero, compártelo con alguien que también está buscando mejorar su relación con el dinero. Dale clic a la campanita, suscríbete al podcast para no perderte el próximo episodio, donde vamos a transformar esta conciencia a estructura, donde vamos a crear un presupuesto simple, flexible y realista. Y no olvides seguirnos por Instagram y TikTok para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio de Construyendo Riquezas.